Hoy vamos a tener la continuación del tema la visita del Papa a Cuba. Va a ser la segunda parte y ahora nos vamos a adentrar ya de lleno cuando el Papa llega y qué sucede a partir de entonces. No va a ser la última de las temáticas al respecto, va a haber continuación y cada vez veréis que las cosas se ponen más interesantes. Vamos a ello. Vamos ya, sin más, a ir directamente a por la temática. El Papa ya en Cuba. Y vamos a hacerlo introduciendo ya de inicio un vídeo. Los mejores momentos de la llegada del Papa Francisco a Cuba. Son unos instantes breves en los cuales vamos a ver ese primer recibimiento. Ese cálido recibimiento con vítores, como es habitual cuando el Papa va a algún lugar, normalmente lo reciben así, muchas banderitas, desfiles militares, porque no están recibiendo solo a una persona de ámbito religioso, sino que es alguien también presidente, en definitiva, de un Estado, que es el Estado Vaticano. Y hemos visto cómo Raúl Castro fue el encargado de ir directamente a darle esa bienvenida, mientras veíamos esas malas pasadas que le hace siempre al viento, a la vestimenta que llevan tan extraña los sacerdotes, en este caso el Papa, ¿no?, en concreto. Y mirad ya cuando empezamos a adentrarnos en esa serie de artículos que nos irán dando vislumbres de todo lo que fue aconteciendo, donde iremos una vez más recogiendo detalles que al final de estas temáticas nos van a dar unas grandes vislumbres de algo que hay detrás. El Papa Francisco llegó a La Habana y alentó el deshielo entre Cuba y Estados Unidos. El mundo necesita reconciliación. El pontífice arribó a la capital cubana en el 10º viaje de su pontificado y fue recibido por Raúl Castro, quien pidió el fin del embargo de Washington a la isla, al que calificó como cruel, inmoral e ilegal. Ya nos damos cuenta cómo el Papa tiene un propósito claro. Hacía falta una reconciliación, no solo en el mundo, específicamente también en Cuba. Pero en estos términos tan generales, como puede ser a nivel, tal como él habla del mundo, Raúl Castro dice algo interesante. Los problemas, en definitiva, que tiene Cuba vienen dados por el embargo de Washington. Eso hace que, aparte de calificarlos como cruel, inmoral e ilegal, Cuba no prospere. Bien, esto es lo que ellos razonan, ¿no?, al respecto. Mirad qué nos va diciendo el artículo. En su discurso, Castro atacó con dureza el capitalismo, señalando que la profunda crisis se descarga con crudeza sobre los países del tercer mundo. Ofende a la conciencia humana lo que ocurre con los migrantes y los pobres. Estos son los marginados del mundo, agregó, luego de citar palabras del Papa Francisco. Con lo cual ya vemos que en el discurso de llegada hacia el Papa ya le está dando totalmente un mensaje cálido, reconociendo las palabras del Papa como muy ciertas.
También destacó que la Revolución cubana busca crear un socialismo próspero y sostenible, centrado en el ser humano, y agradeció al pontífice por su papel activo en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, un primer paso en el proceso hacia la normalización de los vínculos entre ambos países, que requerirá resolver problemas y reparar justicias, mejor dicho, injusticias. Ahora también, lo que salta a la vista es que el Papa vuelve a quedar de un modo claramente expuesto como el pontífice, el que está salvando esa situación de distancia y de lo que ellos llaman opresión de Estados Unidos hacia Cuba, con lo cual es una solución total. El Papa, él es la solución. Si el Papa es la solución, ¿qué quiere decir? Que el Vaticano, en definitiva, es la solución. Él es capaz de juntar lo que parecía injuntable. Castro también se refirió a las relaciones entre su gobierno y la Iglesia Católica cubana. En un clima edificante, al igual que ocurre con todas las religiones e instituciones presentes en el país, que inculcan valores morales que la nación cubana aprecia y cultiva. Ejercemos la libertad religiosa como derecho consagrado en nuestra Constitución, subrayó el mandatario. Mirad cómo, una vez más, sale a la luz lo que llaman ese clima edificante entre el gobierno cubano y la Iglesia Católica en Cuba. Luego además esgrimen que hay una libertad religiosa absoluta para todos, que no hay ningún problema. Quizás ahora ya no será como antes, yo no lo sé, aún no he estado en esa isla, no lo he podido vivir en primera persona, pero sé que antes no era así, no había esa libertad que tanto aquí están promulgando. No sé si ha cambiado. Supongo que las personas cubanas que siguen las conferencias me lo podrán decir a la perfección. Pero ya veis que dicen que se recoge esa libertad religiosa en la Constitución cubana. Ya iremos viendo más sobre todo esto. Después de ir pasando todo este artículo, donde vemos algunas de las fotografías de esas instantáneas, de esos momentos clave, miramos este otro artículo que nos dice el Papa: Cuba, ejemplo de reconciliación para el mundo entero. Francisco llega a La Habana y en su primer discurso reconoce que el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos es un signo de la victoria de la cultura del encuentro. Ya sabéis que el Papa ha hablado muchas veces de la cultura del encuentro, que hace falta juntarse para poder reconciliarse y así arreglarlo todo. ¿Es un mal mensaje? No, en absoluto. Qué mejor que todo se arregle y se solucione. Lástima que no se diga por lo que hay detrás y para qué va a ser todo esto. Mirad qué destacamos de este artículo. Por su parte, el presidente Raúl Castro ha agradecido al Santo Padre su visita y ha hecho referencia a los documentos papales Evangelii Gaudium y Laudato Si, reconociendo que le han motivado a una profunda reflexión. Ya sabéis que el Papa hizo entrega del Evangelii Gaudium y Laudato Si, y como consecuencia resulta que con el paso del tiempo dice que esto ha causado en Raúl Castro una profunda reflexión. Evangelii Gaudium ya sabemos que es esa ruta a seguir que deben llevar los dirigentes de un país entregado por el Papa. Esa encíclica, Evangelii Gaudium. Pero por si fuera poco, se añade Laudato Si, de la cual estuvimos desglosando en 6 conferencias todo lo que eso entrañaba. Ya sabéis, el famoso medio ambiente como clave de todo, pero que tiene que ver absolutamente con todas las ramas que nos podamos imaginar en el mundo, para llegar a decir que hace falta el domingo como día de reposo para todo el mundo, para que todo se arregle. Y a esto le ha hecho entrar en reflexión a Raúl Castro. Bueno, ha subrayado la necesidad, en la que insiste el Santo Padre, de tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilo de vida, producción y consumo. Ya sabéis que en esa encíclica, especialmente Laudato Si, se habla mucho, dicen, en favor de las personas, y con lo cual hay que cambiar todo el sistema productivo, el sistema económico mundial, y también el reposo para el ser humano. Del mismo modo ha criticado el sistema actual, que es inmoral
y enajena. Ha recordado también que los inmigrantes y los pobres son los ignorados del mundo. El mandatario cubano ha señalado que abogar por el desarme no solo es un deber, sino un derecho de todos los pueblos del mundo, y ha indicado que el bloqueo que provoca daños humanos y privaciones a familias cubanas es cruel, inmoral e ilegal, debe cesar. Por tanto, mirad como siempre hay una excusa, y en este caso, para los Castro, la excusa es, el problema es Estados Unidos, que presiona de tal modo que no podemos hacer nada desde siempre. Otros dicen que eso no es así. Bueno, cada uno sabrá lo que es en verdad o no, yo no lo sé. Pero lo que está claro es que siempre hay alguien que es el culpable de nuestras desgracias. No suelen pasar las desgracias por lo que nosotros hagamos mal, en definitiva. Al menos esas son las excusas que muchas veces nos buscamos. Bien, ya veremos qué hay más de todo esto. Poco a poco lo iremos viendo. Aquí tenéis el texto completo del Papa en el aeropuerto de La Habana. Cuba, primera etapa del 10º viaje del pontificado de Francisco. Libertad, medios y espacios son necesarios para la evangelización. Cita a Martí al hablar de la cultura del encuentro, por sobre el sistema, muerto para siempre, de dinastía y de grupos. Y recuerda el pedido de Juan Pablo II, Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. Veremos algo hoy sobre este tal señor Martí y veremos también algo sobre Juan Pablo II. Aquí nos dicen, publicamos a continuación el discurso completo. Vamos a verlo. Señor presidente, distinguidas autoridades, hermanos en el episcopado, señoras y señores. Muchas gracias, señor presidente, por su acogida y sus atentas palabras de bienvenida en nombre del gobierno y de todo el pueblo cubano. Mi saludo se dirige también a las autoridades y a los miembros del cuerpo diplomático que han tenido la amabilidad de hacerse presentes en este acto. Da las gracias también a cardenales y obispos y demás. Y después de hablar del fraterno recibimiento, dice, gracias a todos los que se han esmerado para preparar esta visita pastoral. Quisiera pedirle a usted, señor presidente, que transmita mis sentimientos de especial consideración y respeto a su hermano Fidel. A su vez, quisiera que mi saludo llegase especialmente a todas aquellas personas que, por diversos motivos, no podré encontrar y a todos los cubanos dispersos por el mundo. Como señaló usted, señor presidente, este año, 2015, se celebra el 80 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas ininterrumpidas entre la República de Cuba y la Santa Sede. Y lo está diciendo, ¿quién? El Papa. Se celebran 80 años ininterrumpidos de la relación entre la República de Cuba y la Santa Sede del Vaticano. La providencia me permite llegar hoy hasta esta querida nación, siguiendo las huellas indelebles del camino abierto por los inolvidables viajes apostólicos que realizaron a esta isla mis dos predecesores, San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Lo que estuvimos hablando en la anterior conferencia. Es sencillamente lo que está haciendo el Papa allí, un paso que debía producirse como consecuencia de la visita de los dos anteriores papas. Están siguiendo una agenda todos. Sé que su recuerdo suscita gratitud y cariño en el pueblo y las autoridades de Cuba. Hoy renovamos estos lazos de cooperación y amistad para que la Iglesia siga acompañando y alentando al pueblo cubano en sus esperanzas y en sus preocupaciones, con libertad y con los medios y espacios necesarios para llevar el anuncio del reino hasta las periferias existenciales de la sociedad. Este viaje apostólico coincide además con el primer centenario de la declaración de la Virgen de la Caridad del Cobre como patrona de Cuba por Benedicto XV. Dice que hace 100 años de eso. Fueron los veteranos de guerra de la independencia, movidos por sentimientos de fe y patriotismo, quienes pidieron que la Virgen Mambisa fuera la patrona de Cuba como nación libre y soberana. Desde entonces, ella ha acompañado la historia del pueblo cubano, sosteniendo la esperanza que preserva la dignidad de las personas en las situaciones más difíciles y abanderando la promoción de todo lo que dignifica al ser humano. Su creciente devoción es testimonio visible de la presencia de la Virgen en el alma del pueblo cubano. En estos días tendré ocasión de ir
al cobre, como hijo y peregrino, para pedirle a nuestra Madre por todos sus hijos cubanos y por esta querida nación, para que transite por los caminos de justicia, paz, libertad y reconciliación. Mirad cómo él aquí ya empieza a introducir algo que iba a ser clave en esa visita a Cuba, y es precisamente ir a ver a la Virgen de la Caridad del Cobre, de la cual tendremos un apartado especial en estas temáticas, entre otras cosas. Geográficamente, Cuba es un archipiélago que mira hacia todos los caminos, con un valor extraordinario como llave entre el norte y el sur, entre el este y el oeste. Su vocación natural es ser punto de encuentro para que todos los pueblos se reúnan en amistad, como soñó José Martí. Y lo cita, por sobre la lengua de los istmos y la barrera de los mares. Está extraído de la Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América en Obras Escogidas, segundo volumen, La Habana, 1992, página 505. O sea que él refleja una frase de lo que soñó José Martí. Los cubanos ya saben de sobra quién es José Martí. Tendremos que ver algo más al respecto, para los que no saben exactamente quién es. Desde hace varios meses estamos siendo testigos de un acontecimiento que nos llena de esperanza: el proceso de normalización de las relaciones entre dos pueblos, tras años de distanciamiento. Es un signo de la victoria de la cultura del encuentro, del diálogo, del sistema del acrecentamiento universal, por sobre el sistema, muerto para siempre, de dinastía y de grupos. Sigue citando a José Martí. Es una frase que nos viene a reclamar que debe haber eso, un acrecentamiento universal. ¿Qué sería eso? Una globalización. ¿Un qué? Ecumenismo. Dicho de otro modo, pero en definitiva es esto. Ya veremos más detalles de todo ello. Animo a los responsables políticos a continuar avanzando por este camino y a desarrollar todas sus potencialidades, como prueba del alto servicio que están llamados a prestar en favor de la paz y el bienestar de sus pueblos y de toda América, y como ejemplo de reconciliación para el mundo entero. Ya veis, quieren que Cuba sea, en definitiva, una referencia para el mundo entero. Si algo sucedió hace muchos años ya, cayendo el muro de Berlín, y sirvió como un ejemplo de reconciliación, ahora tiene que haber otro derribo de muro, simbólicamente hablando, que debe ser precisamente que entre Cuba y Estados Unidos vaya todo a la perfección, se acabe esa diferenciación total. Y tienen que ser ejemplo para toda América, para todo el bienestar y paz de todos los pueblos, para todo el mundo entero, ¿eh? Lo que se va a hacer en Cuba va a ser algo realmente importantísimo. Y a veces no le hemos dado la importancia que requería ese viaje del Papa a Cuba. Y mirad qué llega a decir ahora. El mundo necesita reconciliación en esta atmósfera de tercera guerra mundial por etapas que estamos viviendo. Ya nos lo ha dicho todo el Papa. Estamos en guerra mundial, en la tercera, y que va por etapas, por fases. Y algunas personas aún creen que no hay tercera guerra mundial. Lo está diciendo el Papa, y es muy sencillo. Solo tenéis que ver las temáticas que presentamos sobre esa carta de 3 guerras mundiales, escrita entre 2 masones luciferanos hace tantísimos años, en 1870 y algo, y estaban describiendo 3 guerras mundiales, las cuales 2 las clavaron a la perfección, y la tercera es una descripción de lo que está pasando en la actualidad en Medio Oriente y que va a afectar a todo el mundo en general. Y lo están clavando de nuevo. Y el Papa sabe muy bien que esa agenda satánica se está cumpliendo. Y él es el que la está fomentando por detrás, junto a otros actores internacionales, que son las sociedades secretas, sobre todo luciferanas, que están trabajando junto a ellos para conseguir lo que tan anheladamente busca el mismo Satanás. Y que si no sabéis qué es, ya lo iremos viendo a medida que pasemos toda esta temática. Pongo estos días bajo la intercesión de la Virgen de la Caridad del Cobre,
de los beatos Olayo Valdés y José López Piteira, y del venerable Félix Varela, gran propagador del amor entre los cubanos y entre todos los hombres, para que aumenten nuestros lazos de paz, solidaridad y respeto mutuo. Nuevamente, muchas gracias, señor presidente. Y ya veis que el Papa aquí dice dos cosas tremendas. Primera cita a José Martí con frases que cuando uno ya sabe ese lenguaje, enseguida lo va a asociar a algo que tiene que ver con masonería, ¿sí? Pero a su vez cita la Tercera Guerra Mundial como un hecho ya, y que tendrá etapas. Las tuvo, las tiene y las tendrá, porque esto va a durar aún. Y así se va a conseguir su objetivo, su fin. Y mirad si no, aquí tenéis extraído de la Gran Logia de Cuba, su página oficial, justo cuando se cumplen 260 años de la iniciación de George Washington, también en las sociedades secretas, en la masonería. Hallazgo confirma la afiliación masónica de José Martí. ¿Y creéis que el Papa no sabe que José Martí era masón? Claro que lo sabe. ¿Y por qué está citando continuamente las frases de José Martí como algo que debe ser así? Pues porque por detrás, como siempre, hay lo mismo. Algunos dicen, masonería y catolicismo imposible que vayan de la mano. ¿Imposible? ¿Quién se traga eso después de todo lo que hemos visto a lo largo de tantas conferencias? Solo los incautos o las personas de buena voluntad, que sean católicas o sean masonas, que no estén en cargos bastante de arriba, ni se enteren de nada, son capaces de llegar a pensar que son totalmente enemigos. ¡Qué gran engaño! ¡Qué jugada maestra del Vaticano! Y tan contentos todos. Y José Martí tuvo mucho que ver precisamente con todo ese legado en concreto en Cuba, también en Latinoamérica, pero concretamente en Cuba. Grandes frases de un señor masón que buscaba algo en concreto. Y mirad qué nos dice también aquí. Refirió que gran parte de los patriotas cubanos iniciadores de las luchas independentistas eran masones. Desde Carlos Manuel de Céspedes incluso mencionó a los hermanos Federico y Adolfo Fernández Cavada, del propio Cienfuegos, quienes aportaron mucho a la causa revolucionaria. ¿De dónde vienen las revoluciones? Las luchas independentistas, en estos casos, de la masonería. Algunos pensarán, bueno, pero es que es necesario, se debía hacer así para acabar con una opresión. Bueno, pues Dios tiene sus formas de actuar para acabar con opresiones. No hace falta ir a las armas. No, hay que confiar en Dios, rogar, y Dios ya hace. Pero el pueblo debe hacer algo también al respecto. Pero lo que jamás debe hacer es tomar armas para buscar que todo se termine tal como unos quieren. Triste, pero este es el modo de actuar de la masonería. Por cierto, aquí veis detalles precisamente que tienen que ver con Martí, como masón, las joyas masónicas de José Martí, hombre de campo, aparece su bautizo católico de Martí también, y aquí veis, estas joyas están expuestas en el salón de actos de la Gran Logia. Son estos que veis aquí, distintos atuendos como masón. Y también aquí donde aparece precisamente ese escrito donde se ha podido extraer en consecuencia que él era masón, aparte de otras cosas más que tienen que ver en este escrito. Pero mirad también qué curiosos monumentos a Martí. Ahí veis su busto en las dos fotografías. En la superior veis que está precisamente puesto en una pirámide que tiene, mirad cómo no, 13 niveles. Y justo al final de ese nivel hay la cúspide, donde habría el ojo que todo lo ve. Debajo, la logia Víctor Muñoz, con otro monumento al señor Martí, y que vemos también el compás y la escuadra. Ya no quedan dudas. ¿Y el Papa no sabe esto? ¿Y el Papa no dicen teóricamente que son contrarios el catolicismo a la masonería? Pues lo que está haciendo es un beneficio perfecto a la masonería, diría yo. Después de ver esto, vamos a ver
aún más cosas. Francisco en la misa, el servicio nunca es ideológico. La Habana, Plaza de la Revolución. En la Eucaristía el Papa invita a servir a las personas, evitando el servicio que sirve a los míos en nombre de los nuestros. Servir sí, la fragilidad de los hermanos. Y de aquí vamos a extraer algo. A pesar de toda la retórica castrista, el Santo Padre supo moverse con cordialidad y dio su primer mensaje cuando llegó ayer sábado al aeropuerto de La Habana, reiterando la importancia de que Cuba se abra al mundo. Y citando a Martí, indicó que la cultura del encuentro tiene que superar las dinastías y grupos. Es lo que antes hemos venido a leer. Hace falta algo que esté por encima de dinastías, de grupos, de todo. Todos hemos de ser uno. Suena muy bíblico, ¿verdad? También. Pero es que sabemos que ese objetivo, en verdad, no es el objetivo que tenía Cristo. Porque ser uno es uno en la verdad, con las cosas de Dios. Con lo otro, hay que reflejar apoyo hacia los demás, pero no podemos estar abriéndonos tal cual, como pedía también un papa aquí, que Cuba se abra al mundo y después el mundo a Cuba. Porque en verdad todo esto quiere decir globalización. Y cuando se dice globalización, quiere decir que grandes multinacionales van a sacar partido de todo ello, que están puestos en sociedades secretas sus dueños y que tienen participación con el Vaticano. Y además podrán imponer las leyes que quieren para todo el mundo igual, para que todos pasen por un mismo rasero. En su homilía, el Papa Francisco, al comentar el Evangelio de este domingo, recordó que, lejos de todo tipo de elitismo, el horizonte de Jesús no es para unos pocos privilegiados o para altos niveles de espiritualidad, sino una oferta para la vida cotidiana también aquí en nuestra isla, una oferta que siempre hace que el día a día tenga sabor a eternidad. En fin, ¿qué está pidiendo? Pues todo esto para la isla de Cuba. Entre las cosas inéditas, la televisión pública cubana, por primera vez en su historia, ha llamado hoy a un sacerdote para comentar la misa y la visita del Papa Francisco. Esto sí que es una apertura total, ¿eh? Ha trascendido también que el Santo Padre irá a visitar a Fidel Castro, muy enfermo, y en su casa transformada prácticamente en una clínica. Antes de la celebración eucarística, el pontífice saludó a los líderes de otras confesiones religiosas de la isla. Una vez más va a buscar el ¿qué? El ecumenismo. No solo es un diálogo interreligioso o del encuentro y ya está. Por detrás, una vez más, y lo hemos visto tan claramente a lo largo de tantas temáticas, se va a buscar el ecumenismo. Y dicho esto, ahora entramos en el Papa en el Ángelus. No podemos permitir otro fracaso de la paz en Colombia. Ya sabéis que mientras el Papa estaba en Cuba, estaba haciendo referencia también a algo que iba sucediendo en Colombia. La Habana, el Santo Padre pide que la sangre vertida por miles de inocentes, unida a la del Señor en la cruz, sostenga los diálogos de paz que se realizan en Cuba. Porque es curioso, resulta que lo que está pasando en Cuba, que es ese proceso de paz, que el Vaticano también ha puesto en medio, su personalidad, por decirlo de algún modo, se estaba tratando, ¿dónde? En Cuba. ¿Y por qué se trata en Cuba? Se podía tratar en cualquier otro lugar. ¿Qué hay de nexo de comunión entre un punto y otro? Pues resulta que en Colombia hay una guerrilla, que son las FARC, y son los que estaban en trámites, teóricamente de paz, con el gobierno del país. ¿Y esa guerrilla de las FARC? ¿Quién la estaba dirigiendo? Pues ya lo vimos. Tiempo atrás, los jesuitas. Y resulta que en Cuba hubo una revolución. ¿Y quién la hizo? ¿El pueblo llano? ¿Los dirigentes que iniciaron esa revolución tenían algo que ver con los jesuitas? Pues ya iremos viendo más cosas al respecto, porque una vez más veremos con claridad quién está detrás de tantos jueguecitos en este mundo. Que la sangre vertida por miles de inocentes durante tantas décadas de conflicto armado, unida a aquella del Señor Jesucristo en la cruz, sostenga todos los esfuerzos que se están haciendo, incluso en esta bella isla, para una definitiva reconciliación.
Al concluir la Santa Misa, en la que Jesús se nos ha entregado de nuevo con su cuerpo y su sangre, dirijamos ahora nuestros ojos, ¿a quién? A la Virgen, nuestra Madre. Y le pedimos que nos enseñe a estar junto a la cruz del hermano que sufre, que aprendamos a ver a Jesús en cada hombre postrado en el camino de la vida, en cada hermano que tiene hambre o sed, que está desnudo o en la cárcel o enfermo, junto a la Madre en la cruz. Podemos comprender quién es verdaderamente el más importante y qué significa estar junto al Señor y participar de su gloria. Mirad cómo siempre juegan con el papel de la Virgen. Es curioso, a los pies de la cruz también estaba Juan, pero aquí a quien van a destacar siempre ellos es a la Virgen. La Virgen aparece por todos lados. Y ya sabéis que precisamente la doctrina de la asunción de la Virgen a los cielos no se incorporó en la Iglesia Católica inmediatamente, pero aún fue muy posterior cuando se dijo que era inmaculada también, sin pecado concebido. ¿Esto venía de los orígenes de la Iglesia cristiana? En absoluto. Eso fue el gran invento de la Iglesia Católica, que con el paso de los años fue incorporando además más del culto a Semiramis, poniéndole todos los atributos a esa persona babilónica que pasó a ser una divinidad pagana de todas las culturas, de todas las épocas, y le pusieron todos los títulos a la Virgen María. Y veremos alguno de ellos hoy, y el próximo día más. Les pido ahora que se unan conmigo en la plegaria a María. Es curioso, más que dirigirse al Padre, las plegarias ¿a quién son? Nos están diciendo continuamente a María, para poner todas nuestras preocupaciones y aspiraciones cerca del corazón de Cristo. Pero ¿no nos dice la Biblia que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo el justo? En ningún momento nos citan a la Virgen María como mediadora para nada de ello. Bueno, pues el catolicismo sigue con sus 13, nunca mejor dicho. Y de modo especial le pedimos por los que han perdido la esperanza y no encuentran motivos para seguir luchando, por los que sufren la injusticia, el abandono y la soledad. Pedimos por los ancianos, los enfermos, los niños y los jóvenes, por todas las familias en dificultad, para que María les enjugue sus lágrimas, les consuele con su amor de madre, les devuelva la esperanza y la alegría. Madre Santa, te encomiendo a estos hijos tuyos de Cuba, no los abandones nunca y por favor no se olviden de rezar por mí. Era la frase que faltaba al final para variar. Todo dirigido a la Virgen. Todo. Lo más antibíblico que puede existir, pero lo que tantos católicos llegan a tragarse. ¿Y por qué habla tanto de la Virgen en Cuba? Pues preparaos cuando veáis todo lo que tiene que ver con la Virgen del Cobre, y una vez sabido que a esa Virgen no solo la alaban y le ruegan los católicos, sino todas las religiones santeras que hay en la isla, entenderéis el por qué es tan necesario el papel de la Virgen como unificadora de toda la gente de la isla, porque cumple un papel impresionante, y no precisamente por algo divino. El Papa visita a Fidel Castro en su casa transformada en clínica. El encuentro privado con el enfermo líder de 89 años ha durado unos 40 minutos. Francisco es el tercer Papa con el que se reúne Fidel. Ya veis, está durando más Fidel que los papas. Pero ya han ido a verlo o ha tenido encuentro con 3 papas distintos. ¿Por qué hay tantas ganas entre el papado y Fidel Castro? ¿Por qué hay tanto vínculo? Si tan separados están unos de otros, ¿por qué esa insistencia y esa aceptación de ese encuentro, como vimos también en la primera parte de esta conferencia? La visita ha tenido lugar después de la Santa Misa de esta mañana, en la Plaza de la Revolución, y ha sido completamente privada, sin cámaras ni fotógrafos. Durante unos 40 minutos han tenido ocasión de conversar. Castro, como ya hizo en 2012 con Benedicto XVI, ha hecho al Papa Francisco varias preguntas sobre, atención qué tema, la defensa del medio ambiente y sobre la situación actual del mundo.
¿por qué le pregunta sobre la defensa del medio ambiente? ¿Tanto le preocupa a Fidel Castro esto en Cuba? ¿La situación actual del mundo? Bueno, eso evidentemente preocupa a todos, ¿no? Mirad todo esto. El Santo Padre ha regalado a Castro 2 libros de Alessandro Pronzato, Evangelios molestos y La boca se nos llenó de risas, sentido del humor y fe. Del mismo modo, le ha entregado también una copia de la encíclica Laudato Si y de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Finalmente le ha regalado algunos CDs con sermones de un jesuita, el padre Llorente, que fue profesor de Fidel Castro. Evangelii Gaudium, antes lo hemos citado, Laudato Si, y va a Castro y le dice, estoy preocupado por el medio ambiente. Qué curioso, ¿eh? Pero es que resulta que en medio de todo esto aparece que el Papa le regala unos CDs de sermones de un señor jesuita que había sido profesor de Fidel Castro. Antes he dicho FARC, en Colombia, jesuitas. Cuba, ¿qué tenía que ver con jesuitas? Ahora de repente empieza ya a aparecer algo que muchos ya saben y que mostraremos datos en estas conferencias que algunos ya saben de sobra, pero para otros va a ser una novedad porque no tienen ni idea, incluso muchos cubanos. Pues resulta que un profesor de Fidel Castro, el padre Llorente, era un jesuita. Por su parte, el líder de la Revolución cubana ha regalado al pontífice una copia del libro Fidel y la religión de Fray Betto, con una dedicatoria muy respetuosa y afectuosa. Veremos también no solo quién es el padre Llorente, sino también Fray Betto, con algo muy significativo. Francisco es el tercer papa con el que se reúne Fidel Castro. Tuvo ocasión de reunirse 5 veces con Juan Pablo II y una vez con Benedicto XVI. 5 veces con Juan Pablo II. No está mal para un comunista, ¿no? Para un comunista que teóricamente no quiere saber nada de la fe. Y una vez con Benedicto XVI. Y ahora con el Papa Francisco. Bueno. Aquí tenéis precisamente al señor Amando Llorente, como ellos lo llaman, el padre Amando Llorente, jesuita. Y mirad qué nos dice aquí, don Francisco a Castro, un mensaje desafiante del viejo maestro del líder cubano. Mirad qué nos dice este artículo. La Habana, Cuba, 20 de septiembre de 2015. Francisco se reunió con Fidel Castro. El domingo le dio un regalo especial, un libro y 2 CDs con las homilías y canciones de padre Amando Llorente, jesuita, sacerdote que era maestro de escuela de Castro. Sí, no eran clases privadas, era de la escuela donde asistía Castro. Antes de la muerte del padre Llorente, que públicamente pidió la conversión y el arrepentimiento de Castro. Eso lo hizo públicamente. El padre Llorente fue el maestro de Castro y mentor en Colegio de Belén, donde Castro estudió hasta que tenía 16 años de edad. Por tanto, hasta los 16 años, quien estaba instruyendo a Fidel Castro, ¿quiénes eran? Los jesuitas. En 2007, en una entrevista concedida desde el exilio en Miami, Florida, el sacerdote pidió reunirse con Castro y dijo que estaba dispuesto a ir de inmediato a Cuba y escuchar su confesión. Lo primero que haríamos sería darse un fuerte abrazo, reír y recordar las aventuras que tuvimos juntos, que eran muchas y muy hermosas. Entonces él le decía, Fidel, el momento de la verdad tiene llegado. Llorente dijo a la agencia de noticias EFE todo esto. El sacerdote de origen español hizo hincapié en que mantuvo la esperanza de que él sería capaz de absolver a Castro de sus pecados. Hizo hincapié en la necesidad de que pedir públicamente perdón por sus pecados no fuera solo personal. Llorente era un novicio jesuita de 24 años de edad cuando fue enviado a Cuba en 1942 para terminar su formación. Cuando él era un maestro en la escuela preparatoria, Castro fue su mejor alumno
y tenía muchos y muy buenos amigos. Y ahora viene lo bueno. En 1945, el sacerdote escribió en el anuario de la escuela: Fidel Castro tiene los ingredientes de un héroe. La historia de su patria tendrá que hablar de él. ¿Era profeta este señor? ¿Era visionario, por decirlo de algún modo? ¿Dios le inspiró estas palabras? ¿O es que los jesuitas saben que seleccionan lo mejor de lo mejor, los más capaces, para después utilizarlos para sus fines? Y los han ido instruyendo, los han ido seleccionando, y al final sirven para sus fines. Bueno, pues da que pensar. Solo esta frase ya es para decir, ya lo he visto todo. Pues no, aún veremos más. Porque hay personas que dudan que esto pueda ser una realidad, que puedan tener tanto peso las enseñanzas jesuitas en una persona. En la entrevista de 2007, el padre Llorente dijo que los años escolares de Castro fueron los mejores de su vida, porque hasta entonces no se sentía amado por nadie. Tenía muchos traumas y problemas, sabiendo que la concibió en una relación extramarital, su padre, Ángel Castro, con Lina Ruz, que trabajaba como sirvienta en su casa. Castro no era un hijo legítimo, por decirlo de algún modo. Su madre era la asistenta, la sirvienta de la casa. Y en esa relación extramarital nace Fidel Castro. Él tiene traumas, tiene problemas, dice, no se siente amado por nadie. ¿Y quién lo educa? Los jesuitas. ¿Sabéis que precisamente hay toda una historia que cuenta Alberto Rivera, el ex jesuita precisamente que denuncia la trama de los jesuitas, a qué se dedicaron durante años de historia y se dedican y se dedicarán, y murió asesinado por decir todas estas cosas, envenenado por los mismos suyos, para variar, los cuales, gracias a Dios, ya dejó. Y él habla de cómo precisamente es una estratagema de ellos y del Vaticano el buscar personas que tienen un perfil concreto, así como el de Castro, y ellos le dan lo que nadie le ha dado y seleccionan lo mejor de ellos para después hacer lo que quieren. Y así cumplen los objetivos y parece que nada tienen que ver unos con otros. Es curioso, porque al haber leído esto de Alberto Rivera, cuando uno ve esto dice, lo entiendo a la perfección. Es normal, las personas que están con traumas, con problemas, que dicen que no han sentido cariño de nadie o no han sido amados por nadie, cuando alguien les da ese cariño, ¿a quién se van a vincular? Es lógico, ¿no? Los jesuitas no son tontos, saben muy bien cómo funciona el cerebro para hacer después lo que ellos buscan. Durante la Revolución Cubana, en diciembre de 1958, el padre Llorente, con el pretexto de un ranchero, pudo llegar a Castro y hablar con él. Me confesó que había perdido la fe, y yo le respondía, Fidel, una cosa es perder tu fe y otra cosa es perder tu dignidad. Esto es un diálogo que dicen que fue real. Bueno. Castro expulsaría a la Compañía de Jesús desde Cuba. ¿Cómo puede ser? Lo educan los jesuitas, está a la mar de bien con ellos, se siente tan querido y los expulsa de Cuba. ¿Qué pasó? Pero si aún los quería tanto. ¿No es extraño esto? No cuadra para nada. Veremos aún más cosas. En 1961 el padre Llorente se vio obligado a exiliarse en Miami, donde estableció una rama de la Agrupación Católica Universitaria, una congregación mariana cuya espiritualidad se basa en los principios de formación de jesuitas con una fuerte reflexión mariana. O sea, básicamente lo que hizo ya con Fidel Castro, y lo vamos a ver después si no fue así. El padre Llorente vivió en Miami hasta su muerte el 28 de abril de 2010 a la edad de 91 años. Después de la muerte del sacerdote, el cardenal Sean O'Malley escribió que el padre Llorente dio más retiros en un año que la mayoría de los jesuitas dan en su vida. Tenía un gran regalo para inspirar a los jóvenes a ser más activos en la Iglesia. Este era el legado que él transmitía, ser más activos en la Iglesia. Y es curioso, porque cuando uno habla de jesuitas,
A veces podemos tener la concepción que son gente que se sientan siempre en los bancos, que van siempre a misa, etcétera, etcétera, y así sirven mejor a la Iglesia. Ya vimos que esto no es así. Los jesuitas tienen ese otro tipo de jesuitas entre sus filas, que son los que no llevarán nunca un atuendo de sacerdote jesuita, que irán vestidos de cualquier otra cosa para cumplir las funciones a las cuales se les han encomendado. Y es curioso, porque se puede llegar a servir a la Iglesia católica romana haciendo ver que no eres jesuita y haciendo ver otras cosas aparentemente al mundo. ¿Le pasó lo mismo a Fidel Castro, acaso? Es para pensar, ¿eh? ¿Será que Fidel Castro sigue sirviendo a la Iglesia mejor que nunca desde fuera de un púlpito, desde fuera de un banco de iglesia? El cardenal O'Malley describió al sacerdote como un maestro elocuente de la espiritualidad ignaciana y la vida evangélica. O sea, ya sabéis que hay los ejercicios espirituales de Íñigo de Loyola, Ignacio de Loyola, el cual fue clave para la entrada del espiritismo dentro precisamente de toda una orden. Así se formó, así se creó desde su origen. Pues bien, así es como se instruye a la gente que van subiendo desde niños. Si esto ya no nos hace pensar, seguiremos viendo más cosas. Mientras tanto, aquí tenéis ese encuentro. El Papa Francisco y Fidel Castro conversaron sobre medio ambiente y economía global. Antes lo hemos visto, este es el momento en que se dan la mano. El líder histórico de la revolución también dio un regalo al pontífice, un libro de la conversación que tuvo hace unos años con el ex sacerdote brasileño Frei Beto, Fidel y la religión. Atentos a esto sobre Frei Beto y a este diálogo, a esta conversación que tuvieron, porque no tiene desperdicio y en su momento lo vamos a ver. Francisco acudió a la residencia Castro, luego de que en la primera misa masiva lanzara un llamado a que la gente se comprometa con su prójimo y piensen en servir más a las personas que a las ideas. En una homilía centrada en la virtud de servir a los demás y no a uno mismo, el pontífice aseguró que nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve de ideas, sino que se sirve a las ideas. En la plaza de la Revolución de La Habana, frente a miles de cubanos y la icónica imagen del Che Guevara, el Papa también aprovechó para enviar un mensaje a favor del proceso de paz en Colombia y pidió a las partes evitar que fracase una vez más. Y aquí tenéis esta fotografía, la cual también nos va a servir para que en la próxima temática o la siguiente podamos mostrar aún más cosas al respecto. Disidentes fueron detenidos este domingo en la Plaza de la Revolución de La Habana. Ya veis que se están quejando mientras el Papa pasaba con el Papa móvil y personas de seguridad vestidos de paisano los cogieron para evitarlo. Por favor, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación, dijo antes de finalizar la misa. Cuba es sede de las negociaciones entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. ¿Y os dais cuenta? No os he estado dando ningún dato que no sea cierto. Este es el hecho. Allí se estaban encontrando para esto, y el Papa lanzando su mensaje. ¿Quién más había en ese lugar? Mirad, la presidenta argentina Cristina Fernández en la misa papal en La Habana. El presidente cubano Raúl Castro participó en la misa junto con su colega argentina Cristina Fernández. Aquí los veis sentaditos, y es curioso, una persona que parecía tan distanciada del Papa y que ahora parecen ya carne y uña, qué acercamiento tan fantástico, ¿no? Qué cosas tiene la política, ¿eh? Y qué cosas tiene también esa religión. Bueno, pues nada, ahí estaba la Cristina Fernández en Cuba. Aquí se nos habla más al respecto, me lo voy a saltar un poco para ir más deprisa, solo citaros la parte donde dice acuden católicos y no creyentes. José Rafael Velázquez, un trabajador propista de 54 años, llegó a la misa del Papa junto con su esposa, aunque dijo que no es creyente. Vengo más bien por curiosidad, porque esto es un hecho histórico y porque quiero ver al Papa.
Dijo: además esperamos mucho de esta visita, porque el Papa ha sido una persona clave en el acercamiento con Estados Unidos, y desde el anuncio que se hizo se están viendo los cambios, y esta visita nos da más esperanza de seguir mejorando. ¿Qué quiere decir? Que hasta personas que se dicen que no son creyentes, que no son católicas, ven al Papa como ese gran poder que hace unir un lado con otro, y por eso quieren ir allí. Y ven que a partir de entonces ha habido unos cambios y esperan que aún mejore la situación. ¿Cómo están viendo al Papa? Como un líder moral tremendo. Por su parte, Yenisley González, de 29 años, señaló: como cristianos, la visita de Francisco es muy importante para la fe, para el perdón, para la reconciliación, para subsanar las heridas que puedan existir entre los cubanos de aquí y de allá. Y esto es lo que básicamente el Papa estaba instando: solucionar esa distancia entre unos aquí, otros allá, cubanos en Cuba, cubanos en Estados Unidos. ¿Es lo único que iba a decir? Ya iremos viendo. Aquí tenéis el momento de intercambio de regalos. Y ahora vamos a ver el vídeo donde el Papa se reúne con Fidel tras advertir sobre ideología. Hemos visto cómo están tan fraternalmente hablando, pasándose los regalitos, comentando, y Fidel Castro ya veis que no va vestido precisamente de traje y corbata, va con un atuendo que es un chándal, marca Adidas además. Es curioso porque se habla de imperialismos y estas cosas, y en cambio va con una marca de este modo tan reconocido. Pero bien, una vez más lo que queda claro es que entre ellos hay una buena sintonía. No ha habido ningún reproche de nada. Mirad esto: Raúl Castro recibe al Papa en el Palacio de la Revolución de La Habana. El presidente cubano y el pontífice sostuvieron una conversación privada durante la visita de cortesía. El gobernante recibió al Papa a la entrada del edificio y le acompañó en el ascensor hasta el primer piso, donde tuvo lugar la presentación de las dos delegaciones en el llamado Salón Sol de América. ¿Cuál es este salón? ¿Por qué se llama Sol de América? ¿Sol? ¿Tendrá alguna connotación, algo especial esto? Bueno, pues ya lo iremos viendo. Ahora, mientras, mirad precisamente en ese lugar las imágenes registradas cuando hay la entrega de regalos entre el Papa Francisco y Raúl Castro. Miradlo bien. Si os habéis dado cuenta, detrás de ellos dos, en las últimas imágenes se ve mejor, aparece esa gran vidriera de colores que representan a ese sol, que está hecho en aros concéntricos, con llamas, pero aros concéntricos. Y delante mismo había una figura de un Jesucristo clavado en una cruz un tanto especial, una cruz hecha de remos. Todos son remos, no son troncos, son remos. Y allí clavada esa imagen de Jesús, que curiosamente tiene la herida en el costado derecho y no el izquierdo, donde fue traspasado Cristo. Con lo cual, en verdad, mal vamos, ¿eh? Pero por si fuera poco, le digo mal vamos por la significancia que tenía esa herida en el lado correcto, en el lado izquierdo, que tenía que ver además con el sábado, y en el lado contrario, evidentemente, tiene que ver con todo lo contrario a lo que sucedió y con la ley de Dios, porque por Cristo somos salvos a través de sus llagas y a través de su herida en el costado. Es toda una declaración doctrinal en favor del sábado, y mucha gente esto no lo sabe. Pero bien, a raíz de esto, podemos decir claramente, ¿y ellos por qué observan el domingo? Sabiendo estas cosas, porque en verdad lo saben. No hablo de la gente de a pie, pero sí los de arriba. Pero bueno, dejando de lado ahora todo esto, que ya nos llevaría a otros temas que ya hemos tratado incluso en muchas otras conferencias, ¿por qué ese sol? Pues ya veréis también algo más de todo ello más adelante. Mirad que aparece aquí el texto completo de la homilía del Santo Padre en las vísperas en la Catedral de La Habana. El Papa pide a los sacerdotes que no le tengan miedo a la misericordia y que dejen que fluya por sus manos y por su abrazo de perdón. Había algo que no os he comentado también. Si os habéis fijado en ese vídeo, aparece un pequeño cuadro donde se ve reflejada la imagen de la Virgen del Cobre. Vais a ver que precisamente una vez más la Virgen es el foco central de toda la visita papal. Pero mirad ahora qué aparece aquí.
Terminaron sin amor porque la riqueza pauperiza, pero pauperiza mal, nos quita lo mejor que tenemos, nos hace pobres en la única riqueza que vale la pena para poner la seguridad en lo otro. El espíritu de pobreza, el espíritu de despojo, el espíritu de dejarlo todo para seguir a Jesús, este dejarlo todo, no lo invento yo, varias veces aparece en el Evangelio. En el llamado de los primeros que dejaron la barca, las redes y lo siguieron, los que dejaron todo para seguir a Jesús. Hemos visto también en ese crucifijo que estaba hecho de remos. Quería decir que Jesús murió por todos los que también murieron en esa travesía para llegar a las costas norteamericanas, entre otras cosas, pero que Jesús iba a ser el nexo de comunión entre los de la isla y los de Estados Unidos. Esa era la simbología que en definitiva tenía toda esta representación de ese crucifijo. Una vez me contaba un viejo cura sabio, hablando de cuando se mete el espíritu de riqueza, de mundanidad rica en el corazón de un consagrado, de una consagrada, de un sacerdote, un obispo, un papa, lo que sea. Cuando uno empieza a juntar plata y para asegurar el futuro, ¿no es cierto? Entonces el futuro no está en Jesús, está en una compañía de seguros de tipo espiritual que yo manejo, ¿no? Entonces cuando, por ejemplo, una congregación religiosa, por poner un ejemplo como decía él, empieza a juntar plata y a ahorrar, Dios es tan bueno que le manda un ecónomo desastroso que las lleva a la quiebra. Son de las mejores bendiciones de Dios a su iglesia. Los ecónomos desastrosos porque la hacen libre, la hacen pobre. Y atención ahora a estas frases. Nuestra Santa Madre Iglesia es pobre. Dios la quiere pobre como quiso pobre a nuestra Santa Madre María. Yo no sé si es que o no tiene vergüenza o es que no se ve bien y no ve la cantidad de oro, plata, piedras preciosas que llegan a tener en el Vaticano y en tantos lugares donde hay representación de iglesias católicas y sus catedrales y ermitas. Y por si esto fuera poco, me pregunto, ¿y él no sabe la cantidad de millones que están moviendo bajo mano el Vaticano? ¿No sabe nada de eso? Y dice que es una iglesia pobre. En fin, da pena que puedan mostrar esos discursos teniendo todo lo que llegan a tener, que podrían solucionar el hambre del mundo en un momento, y no lo van a hacer jamás. Eso sí, seguirán hablando de la Madre Iglesia como pobre. ¡Qué poca vergüenza! Y algunos dirán, no, pero es que las riquezas del Vaticano no se pueden vender, son un patrimonio nacional. ¿Y todos los millones que tienen en lingotes de oro? ¿Sí? Porque quien compró tantos lingotes de oro que vendieron países como España y otros cuando el oro no valía para nada, decían. Resulta que ellos se vendieron tantas acciones donde tenían hasta en empresas de preservativos, curioso, y empezaron a comprar el oro que tantos estaban soltando. Y son pobres. Increíble. ¡Qué desfachatez! Me gustaría que fuera capaz de decirle esto a Dios mismo, a ver si se atrevía. Eso sí, encima la comparan a la Madre Iglesia con la Santa Madre María. Madre mía, diría yo, madre mía. Pues bien, después de ver esto, mirad que nos sigue diciendo. Padre, yo no soy monja, yo no cuido enfermos, yo soy cura, y tengo una parroquia o ayudo a un párroco. ¿Cuál es mi Jesús predilecto? ¿Cuál es el más pequeño? ¿Cuál es aquel que me muestra más la misericordia del Padre? ¿Dónde lo tengo que encontrar? Obviamente sigo recorriendo el protocolo de Mateo 25. Ahí los tienes a todos, en el hambriento, en el preso, en el enfermo, ahí los vas a encontrar. Pero hay un lugar privilegiado para el sacerdote donde aparece ese último, ese mínimo, el más pequeño, y es el confesionario. Mirad, porque ahora nos empieza a hablar de confesionarios, ¿eh? Y ahí cuando ese hombre o esa mujer te muestra su miseria, ojo que es la misma que tienes vos y que Dios te salvó, de no llegar hasta ahí. Cuando te muestra su miseria, por favor, no lo retes, no la retes, no lo castigues. Si no tienes pecado, tira la primera piedra. Pero solamente con esa condición.
sino piensa en tus pecados y piensa que vos puedes ser esa persona, y piensa que vos potencialmente puedes llegar más bajo todavía, y piensa que vos en ese momento tienes un tesoro en las manos que es la misericordia del Padre. Por favor, a los sacerdotes no se cansen de perdonar, sean perdonadores, no se cansen de perdonar como lo hacía Jesús, no se escondan en miedos o en rigideces, así como esta monja y todas las que están en su mismo trabajo no se ponen furiosas cuando encuentran al enfermo sucio, mal sino que lo sirven, los limpian, lo cuidan. Así vos, cuando te llega el penitente, no te pongas mal, no te pongas neurótico, no lo eches del confesionario, no lo retes. Jesús los abrazaba, Jesús los quería. Mañana festejamos San Mateo, como robaba ese y además como traicionaba a su pueblo. Y dice el Evangelio que a la noche Jesús fue a cenar con él y otros como él. San Ambrosio tiene una frase que a mí me conmueve mucho: donde hay misericordia está el Espíritu de Jesús, donde hay rigidez están solamente sus ministros. Lo que el Papa está diciendo es que ahora en los confesionarios los sacerdotes aflojen, que no les pongan cargas cuando van a la gente allí a confesarse tan buenamente, a contarle toda su vida privada que a ellos qué les importará, y resulta que le tienen que dar un perdón de esos pecados. Ya sabéis, 4 Ave Marías, 2 Padre Nuestros, peregrina no sé dónde y yo que sé cuántas cosas más. Y ahora les dicen, cuidado, tratadlos bien, tratadlos bien, poneos en su sitio porque podía ser igual o peor. ¿Y qué está haciendo con todo esto? Pues ganarse más a las personas, un acercamiento nato a todo el mundo, para que vean, ah, mira, has hecho eso, pues nada, ahora, si antes eran 4 Ave Marías, ahora con 1,5 ya pasas. ¿Es esto, en definitiva? ¿Está rebajando todo con el cuento del amor, del perdón? Si primero de todo debería decir que no hace falta que vayan a los confesionarios, que la confesión es directa a Dios a través de Jesucristo, que todo lo demás es un cuento que se inventaron ellos, que no es bíblico para nada. ¿Por qué no les dice eso y cierran los confesionarios y dejan de espiar a la gente? Sí, los confesionarios fueron hechos especialmente para eso, para sacar información del pueblo por todos lados. Bueno, pues ya sería hora que dijese la verdad bíblica al respecto, y no que se inventara que esto es algo bíblico o algo de los primeros cristianos o alguna cosa más parecida a esta, que es una total falsedad. Pero claro, no va a hacer eso, por supuesto, no lo va a hacer. Antes hablaba de la riqueza del Vaticano. ¿Por qué no habla también de todas las transacciones que tienen que ver con cuestiones de grandes negocios mundiales en los cuales están puestos? Tampoco dirán nada de eso, ¿verdad? Y la gente siguen siendo fanáticos de ellos. Ojalá la gente se dedicara a indagar, a investigar. Primero en la Biblia, ya solo con la Biblia se darían cuenta que todo esto no cuadra para nada. Pero después, si con la Biblia no tuvieran suficiente, que miren con la historia. Y si después de mirar la historia no han tenido suficiente, que miren los datos. Y si aún con eso no quieren saber nada, yo no sé qué cara le van a poner a Dios cuando lo vean. Bueno, sí lo sé, porque el fanatismo no va a llevar a nadie a la salvación. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, dice Oseas. ¿Pero por qué? Porque lo rechazó, dice el texto. Y algunos dicen que son pueblo de Dios. Para ser pueblo de Dios hay que hacer lo que Dios quiere. Es cierto que algunas personas lo hacen de la más total sinceridad porque no conocen más. Pero llega un momento en que el mensaje llega a todo el mundo. Y cuando ese mensaje llega, si hay prejuicios, si hay fanatismo, va a ser dejado de lado, en vez de aceptar la verdad y cambiar, y denunciar todo esto como una patraña satánica que va a llevar al mundo precisamente al clímax final. Y si aún no habéis visto bastante, vais a ver más. Mientras tanto, vamos a seguir aún con esto. Viaje a Cuba, segundo día. El Papa parte hacia Holguín. Ayer, en un fuera de programa, saludó unos minutos a sus hermanos jesuitas en la iglesia del Sagrado Corazón. Ya sabéis que el Papa es jesuita, claro. Ayer domingo, el Papa Francisco, después de haber estado con el presidente Raúl Castro, al dirigirse a la Catedral de La Habana para recitar las vísperas, al pasar delante de la iglesia de Reina, en el centro de La Habana, quiso detenerse unos minutos para saludar a sus hermanos jesuitas.
Allí, delante del templo llamado también del Sagrado Corazón de Jesús, le esperaba un numeroso grupo de personas. El Papa, delante de lo que además es la sede de la curia cubana de la Compañía de Jesús, o sea, la sede central, fue acogido por 3 niños que le entregaron rosas blancas y después saludó a sus hermanos jesuitas y a los presentes. Es curioso, le entregaron rosas blancas. Y el Papa, el otro día estábamos viendo cómo también cuando rogaba algo a alguien en particular que dicen que está en el cielo, se le aparecían unas rosas, como aprobación de que lo había escuchado. Santa Teresa de Lisieux. Bueno, y le dan también esas rosas blancas. Poco después el Santo Padre subió nuevamente al Papa móvil para llegar a la Catedral de La Habana para celebrar las vísperas. En fin, mirad una vez más, todo va a quedar entre jesuitas. Los que están moviendo los hilos por todas partes de estos cambios drásticos en el mundo son básicamente los jesuitas. Y algunos no saben que están en el poder esos personajes y también pertenecen a ellos, o han sido educados por ellos y para ellos. Mientras tanto, el Papa bendice la ciudad de Holguín. Desde la Loma de la Cruz, el Santo Padre se despide de esta localidad cubana y pone rumbo a Santiago de Cuba. Al llegar el Papa, un grupo de niños cantaba el himno a la alegría y agitaban banderitas del Vaticano y Cuba. Tras la bendición, Francisco les felicitó porque cantan muy bien y les pidió que no se olviden de rezar por él. Claro. A continuación lanzaron al aire globos de colores. La cruz inicial fue colocada por Fray Francisco Antonio de Alegría, prior franciscano de Holguín a finales del siglo XVIII, en esa loma. Sin embargo, la cruz actual es de inicios de los años 90, al sustituir a la precedente que fue destruida por un rayo. Los rayos también caen en lugares que dicen que son para alabar al Señor. Nada más lejos de la realidad. ¿Ese rayo cayó por casualidad? ¿Dios lo envió? Yo no lo sé, pero desde luego Dios lo permitió. Y en vez de decir a la gente, bueno, pues hay que pensárselo, que esto pase allí, no, vamos a poner otra cruz, cuando nosotros no deberíamos tener emblemas para nada de todo esto. Pero en fin, allí está. Aquí tenéis el Papa llega a Holguín, cuna de los hermanos Castro, uno de los centros más antiguos del cristianismo en Cuba y provincia natal de los hermanos Castro, una inmersión en la zona rural de la isla en la víspera de su partida a Estados Unidos. Después ya se iba a Estados Unidos, antes iba a pasar precisamente por ese lugar, esa provincia natal de los hermanos Castro. Y mirad qué sucede. Fue en una bahía de Holguín donde supuestamente apareció en 1612 la imagen de la Virgen de la Caridad, hoy patrona de Cuba, cuyo santuario se encuentra en la vecina ciudad de Santiago. Francisco celebrará en la mañana una misa al aire libre en la Plaza de la Revolución Calixto García, donde se espera la asistencia de unas 150.000 personas que desafiaron el sofocante calor del oriente cubano. La plaza se llenó horas antes de la llegada del pontífice con peregrinos venidos de todo el oriente, incluso del centro de Cuba. Venimos a verlo porque lo queremos mucho, por todo lo que ha hecho por la paz y por Cuba, dijo Norales Mendoza, de 45 años, quien trabaja de custodio, vigilante en Guantánamo, en el extremo oriental de la isla, desde donde viajaron cientos de fieles durante 9 horas en autobús hasta Holguín. Ya sabéis que Guantánamo es el lugar donde Estados Unidos tiene ocupada una parte de la isla y tiene ese famoso centro penitenciario donde han ido a parar muchos de los que llaman terroristas islámicos. Pero ya habéis visto que en ese mismo lugar, donde aparecieron los Castro, en definitiva, también apareció la imagen de la Virgen de la Caridad en 1612. Francisco es el misionero que ahora va para Estados Unidos y quiere unificar a los dos pueblos, declaró Carlos Berejano, de la provincia de Granma, vecina a Holguín. ¿Os dais cuenta una vez más? Tienen claro que es el que va a unificar a los dos pueblos. A continuación se dirigirá a Santiago de Cuba, el gran puerto del este, conocida en la épica revolucionaria cubana como la ciudad heroica, porque Fidel Castro anunció allí públicamente el 1 de enero de 1959 el triunfo de la revolución.
O sea que el Papa iba a esos lugares en concreto. Llega a Santiago por la tarde para reunirse con los obispos en el santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, muy venerada incluso más allá de los católicos. ¿Os dais cuenta? No solo los católicos van a venerar a esta Virgen, a esta figura, a este ídolo. También lo hacen otros que no son católicos. ¿Quiénes son? ¿Protestantes? Evidentemente no. ¿Quiénes serán? ¿Santeros? El Papa dejará el martes Santiago de Cuba después de una misa final en la Plaza de la Revolución para dirigirse a Estados Unidos. Y ahora vamos a hacer una retrospectiva de imágenes. Aquí tenéis, mirad, un encuentro entre Fidel Castro y el Papa Juan Pablo II. Corría el año 1998. Más fotografías al respecto. Y mirad qué llevaba ya entonces el Papa Juan Pablo II con este encuentro, 1998, en su mano. El Papa, ante Fidel Castro, estaba esgrimiendo el crucifijo de la cruz quebrada, la cruz satanista del siglo VI, que representaba la marca de la bestia, según decían, y que fue recuperado por el Concilio Vaticano II, y que va llevando por todas partes para unir el mundo ecuménicamente, a nivel religioso y a nivel económico y a nivel de lo que haga falta. Ese crucifijo está representando no a Cristo, está representando el poder satánico, y ya lo llevaba allí Juan Pablo II, porque iba con ese fin. Estos son también imágenes de cuando el Papa Benedicto XVI estuvo allí. Ya veis, también es en esa Plaza de la Revolución donde hay ese relieve en ese edificio del Che Guevara. Aquí tenéis cuando Benedicto XVI pasaba en las calles de La Habana con el Papa móvil, la gente a recibirle. Y aquí tenéis el encuentro precisamente de Fidel Castro en La Habana con Benedicto XVI. Era el año 2012. Una vez más, lo vemos aquí. Y esta es la imagen ya actual. Esto es La Habana, Cuba. Y aquí hay lo que hemos visto en el vídeo. Mirad ese sol tan radiante como un ojo. Como un ojo. ¿Casualidad también? ¿El ojo de Horus no era también la simbología solar? ¿No era la adoración a Lucifer, en definitiva, a Satanás? Le dicen la Plaza del Sol, la sala, en este caso, o el Salón del Sol. Siempre hay esa adoración al sol. Y además, con un crucifijo que ya hemos dado los detalles, y esa Virgen del Cobre, que también es más de lo mismo. Y mirad también en La Habana cuánta gente esperándolo, mientras pasa con su Papa móvil, gente por todos lados. ¿Y qué lleva el Papa Francisco en la mano? Mirad qué casualidad. Va con el mismo atuendo verde y blanco que llevaba Juan Pablo II y lleva el mismo crucifijo en la mano. Y esta vez frente al Che Guevara y también frente a la población, mientras tiene también allí al lado una imagen de un Jesucristo. En la espalda que lleva el sacerdote que veis de espaldas, el signo de Constantino. Con este signo vencerás, dijo que vio Constantino en el cielo. Y pasó a ser el emblema de la Iglesia Católica por excelencia. Y que por desgracia también colaron en libros adventistas. Esos infiltrados que están haciendo tan bien su labor. En un libro que tenía que ver, y tan bueno, con Jesús, el deseado de todas las gentes. Pero no en sus primeras ediciones, sino en la última de las últimas. Qué bien están haciendo su trabajo los infiltrados por todas partes. Pero cuando conocemos sus signos, no hace falta ser muy listo para darse cuenta de las artimañas de Satanás trabajando de lleno para conseguir sus fines. Aquí tenéis precisamente la imagen de ese Jesucristo. ¿Y quién más?
la imagen de la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba. ¿Qué tiene detrás? Una representación de luz solar, para variar. Más gente por todas partes. Y aquí Raúl Castro, Cristina Kirchner saludando, tan felices. El Papa haciendo un gesto de victoria con la V entre sus, poniendo los dedos así, ya sabéis el significado de todo esto también. Y cómo no, las escenas que no pueden faltar nunca del Papa para llegar a los discapacitados, a los que lo pasan mal por diversas circunstancias, donde siempre da la buena imagen, por supuesto. Y las personas, la mar de contentos, un mar de gentes, nunca mejor dicho. Y en fin, y aquí vemos ya finalmente una de las tomas en Holguín, en Cuba, con el Papa llevando también este atuendo rojo y blanco, donde también lleva algo puesto aquí arriba, ¿lo veis? En el hombro, símbolo también de jesuitas. Pues bueno, la imagen que daba la vuelta al mundo el Papa Francisco saludando en casa a Fidel Castro, en la casa, como no, de Fidel Castro, con ese intercambio de regalos. Ya hemos visto que 3 papas consecutivos, con múltiples encuentros, especialmente con Juan Pablo II. ¿Por qué esas ganas de ir a ver a Fidel Castro? ¿Para que cambiase el panorama de la noche a la mañana? No, algunos dirán, no, es que esto no se podía hacer de la noche a la mañana, tiene que llevar un proceso y el papado tiene que ir trabajándolo. ¿No será que el papado ya le iba bien que esto fuera pasando durante un tiempo hasta que llegue el momento de empezar a hacer cambios y apuntarse un tanto tremendo, mientras han habido décadas de tensión tremenda entre Rusia y Estados Unidos y Cuba allí al lado teniendo un papel tan importante? Todo tiene que ver en verdad con religión, no solo es cuestión de poderes fácticos, hay mucho más. Aquí tenéis el texto completo de la homilía del Papa en Holguín. El Papa recuerda que todos podemos decir con San Mateo, yo también soy un pecador en el que Jesús puso su mirada. Y mirad, la mirada de Jesús genera una actividad misionera, de servicio, de entrega. Sus conciudadanos son aquellos a quien Él sirve. Su amor cura nuestras miopías y nos estimula a mirar más allá, a no quedarnos en las apariencias o en lo políticamente correcto. Es curioso, él habla aquí de no quedarse en lo políticamente correcto. Luego veremos, en otra temática o otra conferencia de este mismo tema, si realmente el Papa hizo algo al respecto, mostrando esta cara, dejando de lado lo políticamente correcto o no lo hizo. Deseo dirigir ahora la mirada a la Virgen María, Virgen de la Caridad del Cobre, a quien Cuba acogió en sus brazos y le abrió sus puertas para siempre. Y a ella le pido que mantenga sobre todos y cada uno de los hijos de esta noble nación su mirada maternal y que sus ojos misericordiosos, estén siempre atentos a cada uno de ustedes, sus hogares, familias, a las personas que puedan estar sintiendo que para ellos no hay lugar. Que ella nos guarde a todos como cuidó a Jesús en su amor y que ella nos enseñe a mirar a los demás como Jesús nos miró a cada uno de nosotros. Siempre nos lleva ¿a dónde? A la Virgen. Aquí tenéis también el texto completo del mensaje a los jóvenes del Centro Cultural Padre Félix Varela. El Papa insta a los que piensan distinto a recurrir al diálogo y advierte que el mundo se destruye por la enemistad. Y mirad qué nos dice aquí. Hay alguien que le dice unas frases al Papa y dice, vos dijiste ahí una frasecita, yo tenía acá escrita la intervención de él, pero la subrayé y tomé alguna nota. ¿Ves lo que está diciendo? Cuando el Papa va a recibir un discurso, primero ya le han dicho qué discurso va a tener la persona que le va a dar a él. No sea acaso que diga algo que no toca. ¿Dónde está la improvisación? ¿Dónde está Espíritu Santo en estas cosas? ¿Todo tiene que estar más que programado? Bueno, pues es lo que hay. Mirad qué va diciendo. Que sepamos acoger y aceptar al que piensa diferente. Realmente a veces nosotros somos cerrados. Nos metemos en nuestro mundito. O este es como yo quiero que sea o no. Y fuiste más allá todavía.
que no nos encerremos en los conventillos de las ideologías o los conventillos de las religiones y que podamos crecer ante los individualismos. Mirad qué está diciendo. Hemos de abrirnos. No nos cerremos pensando que lo nuestro es lo exclusivo, lo bueno y lo demás no. Cuando una religión se convierte en conventillo, o sea, un convento pequeñillo, pierde lo mejor que tiene, pierde su realidad de adorar a Dios, de creer en Dios. Es un conventillo de palabras, de oraciones, del yo soy bueno, vos sos malo, de prescripciones morales. Y cuando yo tengo mi ideología, mi modo de pensar y vos tenéis el tuyo, me encierro en este conventillo de la ideología. O sea, está diciendo, si tú tienes la verdad y el otro no, es igual, te tienes que abrir igual y llegar a un ecumenismo. No importa la verdad, en definitiva, porque si crees que tú tienes la verdad y el otro no, te vas a cerrar y no hay nada a hacer. Y la ideología no sirve para nada. O sea, la doctrina bíblica, miserias. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo. No importa la verdad, lo que importa es estar todos juntos. Corazones abiertos, mentes abiertas. Si vos pensás distinto que yo, ¿por qué no vamos a hablar? Una cosa es hablar, evidentemente hay que hablar. ¿Por qué siempre nos tiramos la piedra sobre aquello que nos separa, sobre aquello en lo que somos distintos? ¿Y cómo hemos de aceptar una mentira y un engaño satánico? Eso lo digo yo, no lo dice él. ¿Por qué no nos damos la mano en aquello que tenemos en común? Animarnos a hablar de lo que tenemos en común. Y después podemos hablar de las cosas que tenemos diferentes. Pero digo hablar, no digo pelearnos, no digo encerrarnos, no digo conventillar como usaste vos la palabra. Pero eso solo es posible cuando uno tiene la capacidad de hablar de aquello que tengo en común con el otro, de aquello para lo cual somos capaces de trabajar juntos. O sea, mira, no pensamos para nada igual, a excepción de alguna cosita. Como esa cosita nos une, ya hemos de ir juntos para todo en todo. No, esto no es así. Hay que dialogar, por supuesto. Hay que decir la verdad, aún mucho más. Hay que ir juntos, andando, como dice el texto bíblico, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es imposible. Y en caso bíblico, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo porque uno guarda el domingo y otro dice que es el sábado el día de Dios? Cuando uno cree en la inmortalidad del alma y se dedica a hacer espiritismo invocando muertos, que dicen que están en el cielo, y otros dicen que la inmortalidad del alma es una falacia satánica, y que eso va a servir para que unos saquen una ley dominical y vengan seres diciendo que el sábado ha sido pasado al domingo, ¿hemos de aceptar todo eso? Mirad cómo las cosas van mucho más allá, que presentadas de una forma parece, oh, qué bonito, qué lindo. Pues no, de lindo nada, es una camama, es un engaño. Y eso debemos denunciarlo, porque el mundo con las buenas palabras se está ecumenizando y apartando la verdad del terreno mundano, o del mundo en general, para llevar el mundo a una situación tan esperada por Satanás y trabajada durante 6.000 años. Y que gracias a, especialmente, los últimos 1.700 años aproximadamente en que se origina la Iglesia Católica, se van a dedicar a preparar el terreno para aparecer Satanás haciéndose pasar por Jesús con todos estos tipos de mensaje y la gente creyéndole. Por eso debemos denunciar esa obra satánica que se está haciendo de un modo tan sutil y que por desconocer las Escrituras y despreciarlas van a llevar al engaño a millones de personas que van a perecer no solo aquí, sino por la eternidad. Y eso es lo grave. En Buenos Aires estaba una parroquia nueva, en una zona muy, muy pobre. Estaban construyendo unos salones parroquiales, un grupo de jóvenes de la universidad, y el párroco me dijo, ¿por qué no te venís un sábado y así te los presento? Trabajaban los sábados y los domingos en la construcción. Eran chicos y chicas de la universidad. Yo llegué y los vi y me los fue presentando. Este es el arquitecto, es judío. Anda. ¿Un judío y trabajando en sábado? Pues una de dos, o es un judío que ya no cree en nada, o cree en lo que le da la gana, o es un judío que está transgrediendo el sábado. Este es comunista, este es católico,
práctico, este no sé qué, católico y también trabajando los sábados y los domingos en concreto para un católico. Pues mirad, todos eran distintos, pero todos estaban trabajando en común, por el bien común. Eso se llama amistad social, buscar el bien común. O sea, la verdad no importa, todos tienen que hacer lo mismo. Y si ahora yo me pregunto, uno dijera, yo lo siento, el sábado no voy a venir porque es el día de Dios, ¿qué pasa? Ah, estás yendo contra el bien común. Algo falla aquí, ¿eh? La enemistad social destruye, y una familia se destruye por la enemistad, un país se destruye por la enemistad, el mundo se destruye por la enemistad, y la enemistad más grande es la guerra. Y hoy día vemos que el mundo se está destruyendo por la guerra porque son incapaces de sentarse y hablar. Bueno, negociemos. ¿Qué podemos hacer en común? ¿En qué cosas no vamos a ceder? Pero no matemos más gente. Cuando hay división hay muerte en el alma porque estamos matando la capacidad de unir. Estamos matando la amistad social, y eso es lo que yo les pido a ustedes hoy, sean capaces de crear la amistad social. Mirad cómo lleva todo esto hasta el extremo de matar. Evidentemente, aunque un servidor o cualquier cristiano sincero que conozca la Biblia no esté de acuerdo con otra denominación, como puede ser la católica o algún protestante o cualquier otra religión, no va a matar a nadie. Claro que no, porque hay que llevar las cosas al extremo. ¿Hemos de mostrar que esa unión es necesaria para decir que así se tienen que acabar las guerras y se tiene que acabar todo? Se está pasando de un lado al otro como si nada, con un hilo argumental que lo manejan como quieren y la gente hipnotizada siguiendo ese hilo así, y se lo están tragando absolutamente todo. La esperanza es fecunda, la esperanza se da en el trabajo. Y aquí me quiero referir a un problema muy grave, que se está viviendo en Europa. La cantidad de jóvenes que no tienen trabajo. Hay países en Europa que jóvenes de 25 años hacia abajo viven desocupados en un porcentaje del 40%. Pienso en un país, otro país el 47%, otro país el 50%. Ya veis, está hablando de países como pueden ser en Europa, ¿quién? España, Portugal, Grecia. Evidentemente que un pueblo que no se preocupa por dar trabajo a los jóvenes, un pueblo, y cuando digo pueblo no digo gobiernos, todo el pueblo, la preocupación de la gente, si los jóvenes no trabajan, ese pueblo no tiene futuro. ¿Y no lo saben ellos eso? ¿Y por qué generaron la crisis? ¿Por qué no dicen que ellos generaron la crisis buscando sus objetivos? Tal como hemos demostrado a lo largo de muchas temáticas. Los jóvenes entran a formar parte de la cultura del descarte. Y todos sabemos que hoy en este imperio del Dios dinero se descartan las cosas y se descartan las personas. Se descartan los chicos porque no se los quiere, porque se les mata antes de nacer. Se descartan los ancianos, estoy hablando del mundo en general, se descartan los ancianos porque ya no producen. En algunos países hay ley de eutanasia, pero en tantos otros hay una eutanasia escondida, encubierta. Se descartan los jóvenes porque no les dan trabajo. Entonces, ¿qué le queda a un joven sin trabajo? Un país que no inventa, un pueblo que no inventa posibilidades laborales para sus jóvenes. A ese joven le quedan o las adicciones o el suicidio, o irse por ahí buscando ejércitos de destrucción para crear guerras. Pues esto es lo que están motivando ellos. Y los gobiernos asociados a sociedades secretas que trabajan también siguiendo esos procederes. Y esto no nos lo va a decir jamás, ¿verdad? Qué lástima. Pero claro, por delante decir todo este mensaje cautivador de bondad y paz es perfecto. Bueno, me despido deseándoles lo mejor, deseándoles todo esto que les dije. Se los deseo. Voy a rezar por ustedes. Y les pido que recen por mí, y si alguno de ustedes no es creyente y no puede rezar porque no es creyente, que al menos me desee cosas buenas. ¿Cómo se le llama esto? Pues esto, en definitiva, es lo que es conocido por esoterismo. Las personas que no son creyentes en Dios, tal cual, y que deseando algo bueno a uno se le va a cumplir. Como si fuera una oración sin Dios, en definitiva, sin Jesús como intermediario. Qué auténtica salvajada. Pero el Papa ya hemos visto muchas veces que todo este tipo de lenguaje
que tiene tanto que ver con el esoterismo, ya le va a la perfección. Que Dios los bendiga y los haga caminar en este camino de esperanza, hacia la cultura del encuentro, y evitando esos conventillos de los cuales habló nuestro compañero, y que Dios los bendiga a todos. ¿Qué busca en definitiva? Ecumenismo. ¿Por qué no decir las cosas claras? Porque nadie le haría caso. Si supieran y expusiesen los planes del Vaticano para el mundo, todo el mundo se iría corriendo. Dicho así, qué bien queda, y qué pocos saben la verdad, e irán aceptando todo lo que los medios de comunicación y la situación mundial les lleven a aceptar de lleno. ¿Cómo se van a poner contrarios a todo esto? Si van a ser los que den la nota disonante ante el mundo. Curiosamente pasó algo mientras el Papa estaba allí. Lo vimos también en las conferencias de noticias de actualidad en relación con la profecía. La ONU izará bandera del Vaticano por primera vez. Y así fue. Después el Papa fue a Estados Unidos, y lo veremos cuando, si Dios quiere, hagamos el tema del Papa visitando Estados Unidos, y eso fue un hecho. No era la única bandera que se iba a izar, también la Palestina. Por tanto, el Vaticano sigue trabajando de unos modos impresionantes. Cuba, disidentes detenidos para evitar que saluden al Papa. 3 opositoras estaban invitadas por la Nunciatura para saludar a Francisco. Varios grupos de la disidencia denunciaron decenas de arrestos durante la visita a la isla del Santo Padre. Mirad ahora esto, porque nos va a servir también para la próxima temática que tendremos. O la siguiente. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, Miriam Leiva, periodista independiente, y Marta Beatriz Roque, presa política de la Primavera Negra, fueron detenidas el sábado durante unas horas cuando se disponían a acudir a la sede diplomática del Vaticano, tras haber sido invitadas personalmente por la Nunciatura para que pudieran saludar al Papa Francisco a su llegada al país. Lo mismo volvió a suceder el domingo en el caso de Leiva y Roque, cuando se trasladaban a la catedral, también invitadas por el secretario de la Embajada de la Santa Sede. Por su parte, y ahora lo diré como se pronuncia este nombre en catalán, es Soler, porque es un apellido catalán, aunque yo voy a decir Soler, porque seguramente quizás ellos ni lo saben, son descendientes de catalanes que están allí, fue detenida durante unas horas junto a su marido, Ángel Moya, y otra veintena de damas de blanco, cuando pretendían asistir a la misa en la Plaza de la Revolución de La Habana. Preguntado por los periodistas, el portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi, no desmintió que la Nunciatura Apostólica hubiera contactado con estas personas, aunque recordó que en la agenda del viaje no estaba previsto un encuentro con miembros de la disidencia. No habría encuentro. No puedo desmentir una llamada telefónica con personas de la oposición con la idea de que pudiese haber un saludo del Papa, destacó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, subrayando que de todos modos un encuentro particular y especial del Santo Padre con la disidencia cubana no está previsto. Esto es lo que puedo decir, afirmó el padre Lombardi durante una rueda de prensa. Veremos qué gracia causó esto en algunas personas de la isla. Pero esto no lo vamos a ver hoy. Papa Francisco. Sin Rusia no se pueden resolver los mayores problemas del mundo actual. El Papa Francisco recordó el lugar de Moscú en la política mundial moderna, afirmando que sin Rusia no se puede resolver ninguno de los grandes problemas del mundo. ¿Y por qué estaba diciendo todo esto? Porque algo sucedía en Medio Oriente, ¿verdad? Y también en Ucrania. Hablando sobre el papel de Rusia en el mundo, el Papa Francisco elogió la cooperación del Vaticano con la Embajada de Rusia ante la Santa Sede. Mirad por dónde. Otros dos, ¿qué tal andan? Durante su estadía, el jefe de la Iglesia Católica Romana asistirá a la Asamblea General de la ONU, donde está previsto su discurso. Además, se informa que Francisco se reunirá con el embajador de Rusia ante el organismo, Vitaly Churkin. El Vaticano se mueve en todos los ámbitos. Cuba, Estados Unidos, Rusia, y a todos les entrega el mismo manual que deben seguir, Evangelii Gaudium. Ahora además les va añadiendo el Laudato Si. Y es curioso porque después de tener unas reuniones con unos y con otros empiezan a pasar cada vez más cosas que tienen que ver con esos países, con los representantes de esos países. ¿Están siendo orquestados? Pues bien, esto es algo que iremos viendo, ya hemos visto en muchas conferencias y las seguiremos viendo si Dios quiere. Nosotros hoy vamos a dejarlo aquí
Y vamos a dejarlo aquí porque el próximo tema tendrá que ver con la Virgen del Cobre. Y aún habrá otro tema seguramente, aparte de este, o ya empezando en él, que tendrá que ver con los disidentes cubanos y tendrá que ver también con los jesuitas. Ahora viene cada vez más lo importante. Hemos visto la fachada que el Papa va poniendo delante mientras va a esos lugares, sus mensajes. Hemos analizado ya mucho de ello. Ahora nos van a quedar los detalles que son significativos y que van a marcar una diferencia total. Aquí tenéis una vez más la página del Gran Engaño. En grupos y contactos hay más que hemos de añadir aún aquí, en España y en otras partes del mundo. Cada vez más personas se están ofreciendo también para aparecer aquí como personas de contacto. Hoy mismo he tenido una llamada de Suecia. Personas que iban a la iglesia, una iglesia adventista, y han dicho que ya no van hace un tiempo. ¿Sabéis por qué? Porque ellos estaban esperando oír temas de actualidad y la iglesia no les dice nada. Y si se dice algo, poco, y a veces mal. Y el mensaje de la verdad presente queda barrido a un lado. ¿Y qué hacen? Seguir cuando presentamos los sábados por la mañana la escuela sabática y la predicación en directo. Y otros lo hacen en diferido, en este caso ellos en diferido. Y también ver el resto de temáticas que presentamos, porque no están dando a la gente lo que necesitan. El mundo está pronto a terminar, y en vez de estar atentos a las señales y denunciarlo, se prefiere callar para estar tan tranquilos y acercarnos a ese ecumenismo tanto como se pueda para no tener problema alguno. Cada vez más personas quieren encontrar a otros que estén por la verdad tal cual está en la palabra de Dios y dejándose de historias. Y a esos también les llaman disidentes, tristemente. Dios va uniendo a su pueblo y lo va a seguir haciendo hasta el final. El remanente de la iglesia adventista y el pueblo de Dios que está dispersado en tantos lugares aún, ante un mensaje claro, que la gente necesita más que nunca. Vayámonos preparando, porque el desenlace de la historia está próximo. Los 6000 años de pecado están a punto de terminar, y Cristo va a volver tal como estaba profetizado. Preparémonos para eso. Vamos a tener la siguiente conferencia en breve. Ya os he dicho de qué va a ir. Y después vamos a continuar con el viaje del Papa a Estados Unidos, algo que también era trascendental para la profecía y que debemos conocer a fondo. Muchas gracias y que Dios os bendiga. Hasta pronto.